hoy empezamos una serie de 4 sermones basados en el primer capítulo del Evangelio según San Juan. Este pasaje conocido como el prólogo, que nos va a llevar hasta la época el advenimiento del Señor Jesucristo, o lo que se celebra en esta época navideña. Así que leo en Juan capítulo 1, y pido tu atención a este pasaje, Juan capítulo 1, versos del 1 al 4, son quizás pasajes que nosotros sabemos, pero el apóstol Juan es sorprendente porque en cada frase, en cada versículo que escribe está empacado de significado y bendición para nosotros. Así que leemos en el capítulo 1 y dice así, los primeros 4 versículos: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Vamos a implorar la asistencia del Espíritu Santo de Dios en este momento que su palabra va a ser predicada. Humildemente pedimos que el Señor nos visite. Padre Santo, en esta hora estamos delante de ti, Señor, tu pueblo, y estamos, Señor, necesitados de escuchar tu voz. Nosotros somos tus ovejas, y lo que queremos, Señor, es oír la voz del pastor de los pastores, que es Cristo. Estamos acá, Señor, y estamos confiados que de acuerdo a tu promesa, Señor, tu palabra, Señor, no regresará vacía. Y de acuerdo, Dios mío, Señor, a tu promesa también, Señor, ella hará en nosotros aquello que tú la estás mandando a hacer. Bendice, Señor, a este predicador, Señor, te lo imploro, Señor, con el don de la claridad, Padre Santo, y la fidelidad a las Escrituras, Señor, y a tu pueblo, Señor, en este importantísimo ministerio de escuchar tu palabra, Señor, de que ellos atiendan, Señor, y juntos, Señor, salgamos todos edificados. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Así que empezamos esta serie de 4 mensajes, mis amados hermanos. Bueno, comercialmente la época navideña empezó con lo que se conoce como el Black Friday. Comercialmente, allí las tiendas, hermanos, se pusieron bien contentas porque se frotaron las manos, porque es cuando las personas salen a gastar sus ahorros o a llenar las tarjetas de crédito al máximo, ¿no es cierto? Religiosamente, sin embargo, los cristianos y también muchos no cristianos celebran esta época, lo que es conocida como la época navideña. Ahora, litúrgicamente, esta época se conoce como la época del advenimiento o el adviento. Esto significa, desempolvamos el latín, que es un lenguaje muerto. ¿Saben lo que significa? Adventus Redemptoris, para los que hablan latín acá, que creo que no somos ninguno. Pero el advenimiento viene del latín, de ese término, Adventus Redemptoris, que literalmente significa la venida del Redentor. Y eso es, hermanos, lo que nosotros celebramos, y eso es lo que nosotros también esperamos. Celebramos de que ese Redentor ya vino, y celebramos también y esperamos su segunda venida. También esta época es una época en que muchos cristianos empiezan a entrar en disputas, ¿no? Empiezan a entrar en disputas acerca de la Navidad, cómo celebrarla, si poner arbolitos, si comer esto, si celebrar o guardar este día. A mí, francamente, a mí me parece, hermanos, una gran oportunidad que nosotros tenemos de recordar el advenimiento de Cristo, hermanos, y de llenarnos de esperanza acerca de su segunda venida. Como predicadores acá nos vamos a aprovechar, porque los predicadores aquí somos aprovechados, y nos vamos a aprovechar de la oportunidad para predicar nuestro tema favorito. ¿Saben cuál es nuestro tema favorito? Cristo Jesús. Así que vamos, hermanos, a predicar de Cristo Jesús. Con respecto a nuestro sublime Señor, el día de hoy, hermanos, buscamos hacer esta sencilla pero importante pregunta acerca de la persona de Cristo. ¿Quién es
Jesús. ¿Quién es Jesús? Hace poco leí en el Miami Herald, y en el Miami Herald, hermanos, había una polémica entre un editor en el Miami Herald y algunos de sus escritores, y estaban discutiendo el viejo tema acerca del rol de Dios en el sufrimiento. Y un escritor del Miami Herald decía, bueno, Dios es bueno, Dios es justo y Dios es fiel a sus promesas. Y el editor en el Miami Herald, él decía, bueno, en realidad Dios es el que nosotros queremos que sea. En realidad Dios es formado por cada persona. Nosotros somos los que le damos la forma a Dios, que al final Él es en la mente y en el corazón de cada uno. Hermanos, a nosotros como cristianos decimos no somos nosotros los que formamos a Dios. Dios no es el que nosotros queremos que sea. Dios es el que es. Ese es el nombre del Señor. El Dios que es. Eso es lo que significa Jehová. Y sin embargo, hermanos, para muchos Dios sí es el Dios que ellos quieren que Él sea. Un Dios hecho de plastilina o de Play-Doh. Es lo mismo, ¿no? Con lo que juegan los niños. Le dan forma al Dios que ellos quieren que sea. Los cristianos debemos de tener cuidado con esto también. Porque cuando hablamos de Cristo Jesús y quién es Cristo Jesús, el apóstol Pablo, hermanos, ya en la carta a los Gálatas advertía de que había muchos evangelios. Y si hay muchos evangelios, no de que, hermanos, haya muchos, pero hay muchas falsificaciones del evangelio, significa también que en la mente y en los corazones hay muchos Cristos. Hay muchos Cristos diferentes y nosotros no queremos seguir, hermanos, a un Cristo de nuestra propia mente e imaginación. Y por eso le debemos de dar gracias al Señor por el evangelio según San Juan, que es la preciosa revelación del Cristo verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos, hoy quiero empezar este prólogo hablando de 5 Cristos cuya versión que nos llega a nosotros es una versión de alguna manera truncada. Y a veces caemos nosotros en los errores de seguir a estos Cristos. Y hay muchos, pero me voy a enfocar en 5 para luego empezar, hermanos, a darle el tiempo a Juan y al Espíritu Santo que nos revelen, hermanos, quién es Jesús. Pero nosotros debemos hablar primero de este Cristo truncado. Y voy a mencionar el primero, el Cristo navideño. El Cristo navideño. El problema con el Cristo navideño es que se aparece solo en diciembre. Solo en diciembre se aparece y generalmente después de Thanksgiving. Está este Cristo navideño y yo no quiero que tú tengas la impresión de que al pastor no le gusta la Navidad, porque me gusta y me gusta mucho. Pero este Cristo navideño, uno de los defectos que tiene, además de que solo se aparece una vez al año, es de que se aparece siempre en la forma de un niño. Es el niño Jesús. Y tiene que competir con Frosty the Snowman y tiene que competir con Santa Claus por tiempo. Porque la gente está muy enfocada en los otros personajes e íconos de la Navidad. De todas maneras, hermanos, de que este Cristo es un Cristo realmente inofensivo. Le gusta a la mayoría de personas. Muchas personas vienen delante de ese Cristo navideño porque es amable, porque está arropado en un pesebre con las luces, hermanos, de la posada y de la estrella de Belén. Hermanos, lo que se olvidan aquellos que simplemente se enfocan en este Cristo navideño es de que Cristo, hermanos, según la misma Biblia nos dice, creció lleno de gracia y verdad. Y hermanos, este Señor vino, hermanos, a nacer, a crecer y a morir por nosotros en una cruz. Y cuando Él predicó, hermanos, Él predicó de tal manera que muchas gentes le seguían, pero en su muerte Él estaba solo, estaba su madre y un discípulo allí. De tal manera, hermanos, de que este Cristo Jesús, hermanos, el Cristo, hermanos, que se aparece solo en las Navidades, hermanos, es una versión truncada, parcial del verdadero Cristo.
Hermanos, yo creo de que el diablo estaría felices de que nosotros nos quedáramos con el Cristo navideño, el que se aparece solo en diciembre. Pero te menciono otro Cristo. Este es el que hace llorar, el Cristo de la Semana Santa. Este es el Cristo, hermanos, de las películas de la Semana Santa. Probablemente todos acá vieron esa película, La Pasión de Cristo. De tal manera, hermanos, que en algunos meses nosotros vamos a empezar a ser anunciados con las películas acerca de la pasión de Cristo. Y es una buena oportunidad para que nosotros recordemos el más grande de los sacrificios. Pero es peligroso, hermanos, cuando solo en una época del año este Cristo se aparece, para cautivarnos con sus sufrimientos, para hacernos llorar, hermanos, en su papel de mártir. Pero en la mayoría de las versiones del Cristo de Semana Santa está ausente esto. Hermanos, a Cristo nadie lo mató. Él dio su vida, hermanos, por nosotros. La palabra del Señor viene y dice: a mí mi vida nadie me la quita, sino que yo la pongo y la vuelvo a tomar. Y por eso el Padre me ama. Hermanos, y por eso, hermanos, un Cristo que es abusado por los romanos, un Cristo que es traicionado por Judas, un Cristo que es entregado, hermanos, por los judíos y que expira en esa cruz, no nos sirve, hermanos, si, hermanos, nosotros no entendemos que aquel día en el Calvario, este Cristo, hermanos, acabó con la muerte y con el poder del pecado y con el poder, hermanos, del diablo. Aquel día, hermanos, el Cristo tuvo la más grande de las victorias. Así que el Cristo navideño y el Cristo Semana Santa nos cuentan solo parte de la historia de quién es Jesús. Aquí aparece otro Cristo, el Cristo de los 60. Cristo que se quedó allá en los 60, el Cristo hippie. Este es un Cristo de pelo largo, de música suave, un Cristo de facciones hermosas, de grandes ojos, generalmente azules. Que no sé, hermanos, si hay muchos hermanos con los ojos azules por allá en aquellas tierras. Pero un Cristo que lo único que andaba predicando, hermanos, era amor, amor y amor. ¿Tú has oído esa canción, All You Need Is Love? ¿Verdad? En inglés, All You Need Is Love. Eso es lo que pusieron los Beatles, creo yo, los Beatles. Pero pareciera que el autor fue el Cristo de los 60. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque este Cristo, hermanos, viene, hermanos, y es alguien que anda predicando el amor. ¿Cuál es el problema de este Cristo? El problema de este Cristo, hermanos, es de que el Cristo de las Escrituras predicó amor, pero también fue el predicador que más que ningún otro predicador en las Escrituras predicó acerca del juicio de Dios, del infierno y de la ira venidera. Eso se olvida aquel, hermanos, que tiene una imagen en su mente o en su corazón de un Cristo, hermanos, que está allá en una época, hermanos, en donde todo lo que se predicaba era amor. Este Cristo, acordémonos, con un ataque de ira santa, sacó a correazos a los cambistas del templo y les dijo: mi casa, casa de oración será llamada, y ustedes la han vuelto una casa de ladrones. Este Cristo, hermanos, fue el que le dijo a los fariseos: ustedes son una generación de víboras. Este Cristo, hermanos, fue el que le dijo a Herodes: zorra. Y este Cristo, hermanos, fue el que le dijo a Pedro, su discípulo, hermanos, uno de los más cercanos, le dijo Satanás. Así que un Cristo, hermanos, desprovisto de, hermanos, estas características, es un Cristo también truncado. Déjame mencionarte un Cristo que ha cobrado mucho auge últimamente. Este Cristo es el guerrero social, ¿no? El que viene, hermanos, a darle lo que los pobres merecen. Un Cristo socialista. Muchos han abrazado a este Cristo. Este es el Cristo que en la mente de muchos vino por los pobres y a quitarle, hermanos, como Robin Hood, lo que es de los ricos y dárselo a los pobres. Este es el Cristo que viene a solucionar los problemas temporales solamente de los menos afortunados. Muchas veces, hermanos, estas imágenes que tenemos, hermanos, son imágenes truncadas de quién es la segunda persona de la Trinidad.
Un Cristo que se aparece solo en Navidad. Un Cristo que se aparece solo en Semana Santa. Un Cristo, hermanos, con una flor que lo único que predica es amor. O un Cristo que viene, hermanos, a borrar los males sociales. Los que les gusta este Cristo vienen y dicen, Cristo dijo que los mansos van a heredar la tierra. Por cierto, este versículo lo usa gente que no es muy mansa para querer reclamar la tierra y apoderarse de lo que no es suyo. Pero Cristo, hermanos, vino por los ricos y Cristo vino por los pobres. Él comía con sus amigos en Betania, hermanos, y también comía con un publicano rico como Zaqueo en Jericó. Es cierto que él no tenía dónde recostar cabeza, pero acordémonos que de acuerdo a la profecía, él fue con los ricos en su muerte. Y fue un rico el que fue a, hermanos, tomar el cuerpo de Cristo Jesús, José de Arimatea, un amigo del Señor Jesucristo. Así que claro que había compasión en el corazón de Cristo por los menesterosos y por los afligidos, pero su muerte, hermanos, fue por pobres en espíritu, por menesterosos espirituales. Y acordémonos de que este Cristo, en su estadía en la tierra, dijo las siguientes cosas: denle a César lo que es de César, trabajen con sus manos, oren por los que están en eminencia, procuren no depender de nadie. No suena como un gran socialista. Pero mencionemos un último, a Cristo, que le fascina a muchos. Cristo, el ejemplo moral. Cristo como ejemplo. Este es el Jesús más popular. Este le cae bien a la mayoría. ¡Qué tremendo maestro es ese Jesús! Pero qué astucia tenía para debatir con los fariseos. Es que eso que él dijo, ¿verdad? Que hagan con otros como quieren que hagan con ustedes mismos. ¡Qué genial! La regla de oro, lo que dijo Jesús. Qué bellas sus enseñanzas. Qué bello su ejemplo. Qué bello cuando él dijo, ayúdate, que yo te ayudaré. Por cierto, no lo dijo porque eso no está en la Biblia. De todas maneras, hermanos, al mundo le fascina ese Cristo cuyas enseñanzas, hermanos, siguen dándose en las universidades, hermanos, aún ateas. El Cristo, hermanos, de las máximas éticas. Qué lindas estas parábolas. Ay, me gusta la del hijo pródigo. Y cómo defiende a la mujer adúltera. ¡Qué genial! Oh, hermanos, pero hay millones que admiran las enseñanzas éticas de Cristo y que aplauden su ejemplo moral. Pero, hermanos, no hay verdadera fe en sus corazones para creer que este verdaderamente es el Hijo de Dios que murió por los pecados del mundo. Y de tal manera, hermanos, Cristo como ejemplo moral meramente no va a salvar a nadie. Y muchos que lo siguen, hermanos, van a estar en el infierno. Así que un Cristo que meramente se aparece en Navidad, o meramente se aparece en Semana Santa, o un Cristo, hermanos, que es todo amor, un Cristo, hermanos, que viene a solucionar los problemas temporales de los pobres. Por cierto, él dijo que los pobres siempre iban a estar en medio de nosotros. O un Cristo que es meramente un ejemplo moral. Hermanos, son versiones truncadas de quién es este Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Hermanos, ¿qué es lo que dice Juan? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. ¿Quién es el Jesús en quien nosotros hemos creído? Es importante esa pregunta, diría yo. Es, hermanos, una pregunta de vida o muerte. ¿En quién hemos puesto nosotros nuestra confianza para la salvación de nuestra alma y el perdón de nuestros pecados? Bueno, en primer lugar, Jesús, hermanos, es el Dios eterno y verbo de Dios. Jesús es el Dios eterno y verbo de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios, nos recuerda Juan. Lo leíamos, hermanos, en el pasaje que leyó el pastor Prado. Cuando Jesús es anunciado, cuando, hermanos,
la profecía es dada, hermanos, del niño que había de nacer. Escucha el título que le da la profecía. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el cetro reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Sí que parte de entender y contestarnos esta pregunta, ¿quién es Jesús, hermanos? Es el decir esto, Él es el eterno Dios. Él no nació el 25 de diciembre hace 2000 años, hermanos. Él no empezó a existir en Belén de Judea. ¿Sabes por qué? Porque Él no tiene principio y Él no tiene final. Él es el anciano de días. Este Cristo es mucho más grande que tú y que yo. Y ciertamente, hermanos, este Cristo no está hecho de plasticina. Este es el Dios eterno. Él es el verbo de Dios. Él es el león de la tribu de Judá. Él es el alfa, pero también el omega. Él es el principio, el fin. Él es el deseado de las naciones. O como lo dice Apocalipsis, hermanos, me fascina cómo lo dice. Él es el que fue, Él es el que es, pero también el que será. Él es la eterna segunda persona de la Trinidad. Qué estampa tan preciosa de la Trinidad cuando Cristo es bautizado. Y Mateo 3 nos lo narra cuando Él es bautizado. Y dice que Jesús, hermanos, desciende sobre las aguas, hermanos, y desciende en ellas. Y dice que cuando Él sale del agua, el Hijo de Dios, dice que los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios, tercera persona de la Trinidad, descendía como una paloma y venía sobre Él. Y he aquí, se oyó una voz de los cielos, la primera persona, el Padre, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Así que nosotros, hermanos, celebramos. ¿Qué es lo que celebramos? Celebramos, hermanos, el primer advenimiento, hermanos, de Cristo Jesús hace más de 2000 años. Y confesamos de que nuestra esperanza está en su segundo advenimiento, que no sabemos cuándo es, pero sí sabemos que será pronto. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ciertamente vengo en breve. ¿Y qué es lo que dice el pueblo de Dios? Amén, sí, ven Señor Jesús. Jesús es el eterno Dios, pero Él es el verbo de Dios, es el logos de Dios. Esa es la palabra griega para verbo. Él es el logo de Dios, Él es la palabra de Dios. Porque Dios lo que revela lo comunica a través de su Hijo. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién lo dijo? Jesús lo dijo, nadie. Porque lo que Dios comunica, hermanos, lo comunica a través, hermanos, de el Hijo. ¿Por qué? Porque Él es la palabra de Dios. Él es el verbo de Dios. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Palabras de Cristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hebreos capítulo 1, verso 2 dice de que Dios de muchas maneras y de formas diversas en otros tiempos le habló a los padres a través de los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, Juan mismo lo dice en primera de Juan 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Esto es lo que nos anunciamos. ¿Qué significa para nosotros de que Cristo, hermanos, es la palabra de Dios? Significa buenas nuevas, hermanos. Significa buenas nuevas. Significa, hermanos, que los que oyen el evangelio de Cristo y lo creen, hermanos, aunque éramos pecadores empedernidos, aunque éramos enemigos mortales de Dios, hay para nosotros esperanza, hay para nosotros reconciliación, hay para nosotros perdón de pecados, porque Dios ha hablado, hermanos, a través de su Hijo, el verbo de Dios, hermanos. ¿Y qué es lo que dice el verbo de Dios? Que todo aquel, hermanos, que creyere en ese Jesús, hermanos, escapará la ira venidera y tendrá salvación. Lo opuesto también es verdad. Aparte de Cristo, hermanos, Dios no tiene nada que decir. Y esto, hermanos, a mí
Me causa, hermanos, me conmueve el corazón para los que no oyen a Cristo Jesús, para los que rechazan el verbo de Dios, la palabra de Dios, la buena palabra, la palabra de reconciliación. Porque en su evangelio el Señor extiende, hermanos, la única manera de escapar de la ira venidera. Pero los que rechazan al verbo de Dios, hermanos, entonces no hay palabra de Dios para ellos. Lo único que queda es silencio. Y lo único que queda es juicio. Si alguno de los que está acá conoce a alguien así, hermanos, redoblemos nuestras oraciones delante de Dios para que tenga misericordia de ellos. Y si alguno de los que está acá está fuera de la fe en el Hijo de Dios y ha cerrado sus oídos a la palabra de Dios, al verbo de Dios, yo te pido, escucha lo que el verbo de Dios dice, porque viene con la más grande de las ofertas. La oferta de que si pones tu fe y confianza en Él, tus pecados serán perdonados y tú tendrás vida eterna. De tal manera, hermanos, de que nuestro Jesús, el Jesús en quien nosotros hemos creído, es el Dios eterno y es el verbo de Dios. Mas en segundo lugar, Jesús es el creador y sustentador de todas las cosas. Juan 1, verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Más claro no canta un gallo, ¿no? Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Romanos 11:36. Porque de Él, atención, por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Jesús es el creador de todas las cosas. Y alguien pudiera decir, pero pastor, no fue Dios el Padre el que creó todas las cosas. Yo te diría, sí, Dios el Padre fue el que es el creador de todas las cosas. Pero ¿cómo creó todas las cosas? ¿No fue a través de su palabra? Hágase la luz y fue la luz. ¿Y quién es la palabra de Dios? ¿Quién es el verbo de Dios? Sino su Hijo. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todas las cosas, hablando de Cristo, por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que, hermanos, el verbo de Dios, Cristo Jesús, hermanos, es el creador de todas las cosas. ¿Qué contradicción, hermanos, tienen los que ven a Cristo Jesús, hermanos, como un mártir o como un guerrero social o como un mero maestro? Este es el Dios eterno, este es el verbo de Dios, este es el creador de todo lo que existe. Este es a quien nosotros llamamos Redentor, en quien nosotros hemos puesto, hermanos, nuestras vidas. Si el día de hoy tú puedes decir, pastor, yo le he puesto mi vida a Cristo Jesús y Él lo tiene en el hueco de su mano, yo te digo, ¿qué lugar más seguro has escogido tú para poner tu vida? Porque Él es el creador de todas las cosas. ¿Qué significado tiene práctico para nosotros saber de que Él es el creador de todas las cosas? Hermanos, la vida no tiene sentido sin Cristo. La vida no tiene sentido sin Cristo. ¿Por qué? Porque de Él, para Él y por Él son todas las cosas. Él es el creador. Todo lo creado que gravita alrededor de su poder y de su gloria. Solo cuando nosotros entendemos esto, nuestra vida empieza a tener sentido. Por eso el Señor dice, el que busca su vida la perderá, mas el que pierde su vida a causa de mí la hallará. Sin Cristo, hermanos, esto no tiene sentido, porque Él es el creador, pero no solo el creador, Él es el que sustenta todas las cosas. Hebreos 1:3, hablando de Cristo, escucha lo que dice de Cristo. Él es el resplandor de la gloria del Padre. Wow. Este es el Cristo en quien nosotros hemos creído.
Él es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia. Y Él es, hablando de Cristo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él no solo es el creador, sino es el sustentador de todas las cosas. Y Él es el que purificó nuestros pecados por el sacrificio de sí mismo. O sea, hermanos, no hay posibilidad de ser sustentados sin Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el sustentador de todas las cosas. El universo, hermanos, colapsaría en millones de pedazos si no fuera por la palabra de su poder. Cristo sustenta el universo. Y Cristo sustenta, hermanos, el planeta Tierra. Y Cristo, te doy una noticia, sustenta a esta iglesia también. Y si lo has tenido en duda, Cristo también sustenta tu vida. Él es el que sustenta nuestras vidas. Porque Él es el creador y sustentador de todas las cosas. Él viene, hermanos, y en Juan capítulo 15 dice: yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Fuera de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Nos secamos. Perdemos, hermanos, sentido. Nuestra vida, hermanos, pierde significado, porque Él es el que sustenta todas las cosas. ¿Por qué? Hermanos, porque así lo decidió el Padre. Efesios 1, 9, 11 dice que este es el gran misterio, que Dios el Padre decidió reunir todas las cosas, hermanos, en Cristo Jesús, y las sujetó a los pies de su Hijo. Así que el Cristo, hermanos, a quien nosotros celebramos en su primer advenimiento a esta tierra y cuyo segundo advenimiento esperamos, es el creador y es el sustentador de todas las cosas. Mas en tercer lugar, Jesús es la vida, que es la luz de los hombres. Él es la vida, que es la luz de los hombres. Ya empezamos a contestar, ¿quién es este Jesús? Hermanos, y debemos acercarnos con mucha humildad a tratar de entender esto, hermanos, porque esto es revelado. Yo creo que nos pasaremos la eternidad, hermanos, aprendiendo quién es este Cristo. Humildemente confesamos, hermanos, de que lo que dice Juan es más profundo de lo que intelectualmente nosotros podemos percibir. Hermanos, y hay muchos pastores, y yo me incluyo en ellos, hermanos, en los cuales estudiar esto, uno debe llegar a la confesión: wow, Señor, ensancha mi mente, porque esto va más allá, Señor, de lo que yo entiendo. Escucha cómo define la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, la Confesión Bautista de 1689. El Hijo de Dios, nuestros hermanos allá en Londres, 1689, es la segunda persona en la Santa Trinidad. Y Él es Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a Él que hizo el mundo, y Él es aquel que sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Ay, hermano, esto es, ¿verdad?, para sentarse un ratito, ¿verdad?, y repetírselo unas 10 veces. Pero con humildad, hermanos, venimos delante del Señor y decimos: Señor, hazme, Padre Santo, cada día un poquito más entender el misterio de tu Hijo, Señor. Y nuestro texto nos dice de que Jesús es el Dios eterno y el Verbo de Dios, y Él es el creador y el sustentador de todo lo que existe. Y en tercer lugar, Él es la vida y la luz de los hombres. Verso 4 de este hermoso prólogo: en Él estaba la vida. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Este es el Cristo en que nosotros hemos creído. Y como dice el corito, y no nos cansamos de predicar. Hermanos amados, ¿qué significa, hermanos, de que Cristo, hermanos, es la vida? Es que sin Él, hermanos, no hay vida, porque Él es el creador y sustentador de todo lo que existe. Él es el dador de la vida. Pero no solo es el dador, hermanos, de la vida por su poder en la creación, sino nosotros tenemos vida espiritual
a causa, hermanos, de la persona y la obra de Cristo Jesús. Efesios capítulo 2 nos dice de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No dice moribundos, no dice que estábamos heridos en nuestros delitos y pecados. Dice que estábamos muertos, bien muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ¿qué dice Efesios 2? De que, oh Dios, con el amor con que nos amó, nos dio, ¿qué nos dio? Vida juntamente con Cristo. Y por eso, hermanos, el Cristo en quien nosotros creemos, hermanos, es, hermanos, un Cristo que da vida, hermanos, como creador y sustentador, pero también, hermanos, da vida. ¿Por qué? Hermanos, porque en la muerte de Cristo nosotros morimos, pero con su resurrección nosotros somos llamados a novedad de vida. Él nos da vida espiritual. Y entendemos que al predicar el Evangelio de Cristo no es como ningún otro mensaje, sino que, hermanos, el Evangelio es el Evangelio de vida. Por eso Cristo Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Qué más? Y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Una vez más, Juan, cuando habla de Jesús, hermanos, siendo el pan, él dice: yo soy el pan de vida. ¿Por qué la muerte parece tan poco natural a nosotros? ¿Por qué nos resistimos a la idea de la muerte? Por eso tenemos nuestras máscaras por ahí, ¿verdad? Por eso hay sanitizer. ¿Por qué peleamos en contra de la muerte? ¿Por qué decimos: no, tengo que controlar la comida en este holiday, ¿verdad? Porque tengo el colesterol alto. ¿Por qué cuando un ser querido, hermanos, se enferma, resistimos eso y luchamos y lloramos? ¿Por qué cuando, hermanos, viene y muere, hermanos, también hay lágrimas? ¿Por qué? Es algo tan, hermanos, antinatural para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque la muerte no es natural. Nosotros somos seres hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y en Cristo, amados hermanos, nosotros tenemos vida como criaturas. En Cristo, hermanos, también, hermanos, ahora hemos sido vivificados en espíritu. Pero pon atención a esto: los que hemos creído en Jesucristo, hermanos, tenemos vida eterna. ¿Qué significa eso, hermanos amados? ¿Sabes qué significa? De que debes empezar a acostumbrarte a tu hermano. ¿Sabes por qué? Porque lo vas a ver por la eternidad. Hay eternidad, hermanos, para aquellos que han puesto su confianza en Dios. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Y hermanos, este Jesús, hermanos, viene y dice de que Él es, hermanos, la vida y la luz de los hombres. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero no solo, hermanos, es la vida, el que da la vida, el que nos trae a la vida espiritual, el que nos garantiza vida eterna, sino que es la luz del mundo. Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sabes de que últimamente, yo no sé si es últimamente, pero los hombres, los cinematógrafos están obsesionados con los zombies? Hay cada película acerca de los zombies, de los muertos vivos, ¿no es cierto? Yo creo que esa es una pesadilla para el ser humano. Estar, hermanos, muerto, pero a la vez andar caminando. Mejor estar muerto por completo, pero no se termina de morir. Pero qué terrible, hermanos, no tener a Cristo, porque el que no tiene a Cristo no tiene vida. No va a tener vida eterna y no tiene vida espiritual. Anda, hermanos, vagando por este mundo. ¿Y qué es lo que anda haciendo? Como dice, hermanos, una definición de lo que un ser humano es alguien que pertenece al reino animal, que nace, crece, se reproduce y muere. Pero los que han puesto su confianza en Cristo Jesús, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor?
tendrán vida eterna. ¿Cuántos van a tener vida eterna, hermanos, acá? Hemos puesto nuestra confianza en aquel que es la vida y en aquel que es la luz. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No tenemos ya más que caminar en oscuridad, no tenemos que caminar en tinieblas, no tenemos que caminar, hermanos, tropezándonos. El apóstol Pablo, él dice, yo no camino como aquel que anda en la oscuridad y tratando de pegarle al aire. Se me ocurrió ahorita la imagen de alguien queriendo darle una piñata, ¿no? Y lo tienen allí con cubiertos sus ojos y anda queriendo pegarle, hermanos, y todo el mundo riéndose de él. Pero nosotros, hermanos, no caminamos, hermanos, tropezándonos. No caminamos, hermanos, en tinieblas. No caminamos, hermanos, en oscuridad. ¿Por qué? Porque el evangelio de aquel Cristo que es el Dios eterno, que es el verbo de Dios, que es la vida y la luz de los hombres, ha abierto nuestros ojos. ¿A qué ha abierto nuestros ojos? En primer lugar, hermanos, a nuestro pecado. Y eso causa arrepentimiento. ¿Qué hago con este pecado? Pero esa es la mitad de la historia, hermanos, porque la luz del evangelio entonces viene y alumbra a aquel que es la luz y la vida de los hombres, que es Cristo. ¿Y qué encontramos ahí? Perdón. Así que concluimos y podemos decir, ¿quién es este Jesús? No nos conformemos, hermanos, con una versión truncada. Este Jesús, hermanos, es mucho más que un maestro, es mucho más que un guerrero social. Es la luz de los hombres y es la vida misma. Y los que crean en Él viviremos eternamente. Así que para concluir, 3 pequeños pensamientos. No nos conformemos con una versión truncada de quién es Cristo Jesús. Claro que sí, ¿verdad? Celebremos esta época de asueto, de holidays, pero Cristo es mucho más, mis amados hermanos. No nos conformemos con una versión truncada de Cristo. Celebremos y esperemos. ¿Qué debemos celebrar? El advenimiento, hermanos, hace 2000 años de la segunda persona de la Trinidad naciendo en aquel pueblecito de Belén. Celebremos, los hermanos, porque es, hermanos, una profecía cumplida, hermanos, y es el más grande acontecimiento en la historia de la humanidad junto con la crucifixión. Esperemos su segunda venida, porque de la misma manera que se fue, aquel, hermanos, que se fue, también vendrá. Y una última cosa, y para esto yo te voy a pedir que te pongas de pie. Y lo que le vamos a hacer es esto. Yo espero que tú estés de acuerdo conmigo. Pidámosle valor a Dios para anunciar este evangelio. Porque ¿qué sirve, hermanos, si nos quedamos con esto calladitos? Como que fuera un secreto o una joya de familia. No, esto es para que subamos a los tejados y anunciemos, hermanos, a este Cristo, al Dios eterno y al verbo de Dios. Hermanos, al creador y sustentador de todas las cosas, nuestra vida misma, hermanos, y aquel que es la vida y la luz de los hombres. Y vamos a pedirle al Señor en esta hora, hermanos, que derrame de una manera sobrenatural sobre nosotros denuedo y valor para que no nos quedemos callados, sino que nuestros labios sean abiertos y anunciemos, hermanos, a este Cristo, porque solo en Él hay salvación. Oremos. Padre Santo, en esta hora, Señor, estamos delante de ti, Padre Santo. Oh Señor, a veces nos escondemos detrás de nuestra timidez. A veces nos escondemos, Señor, detrás, Señor, de nuestras pocas palabras, Señor, pero hemos entendido algo, Señor, de que si tú hablas es a través del verbo, a través de la palabra, Señor, tuya, que es, Señor, tu Hijo, y el mensaje de tu Hijo debe ser, Señor, predicado con denuedo. Y aquí estamos, cada uno de nosotros, Señor,
pidiéndote, Señor, de que llenes sobrenaturalmente nuestras vidas. De que nos llenes de valor, Señor, y de nuevo espiritual. Porque eso fue lo que pidieron los creyentes, Señor, en Hechos 6. Cuando, Señor, venía persecución y muerte sobre ellos. No pidieron ser librados. No pidieron, Señor, escapar de las garras de la muerte. ¿Qué fue lo que pidieron? Lo que pidieron es: Señor, danos de nuevo, Señor, para que sin temor nosotros anunciemos las virtudes de Cristo. El Cristo de Juan, capítulo 1. El Cristo en quien hemos puesto nuestra confianza. Oh Señor, que no nos callemos, Señor. Oh Padre Santo, Señor, y llena, Señor, nuestro corazón, Señor, de alegría. Llena, Señor, nuestro corazón de gozo, Señor, en esta época. Llena nuestro corazón, Señor, de regocijo, Señor. Puede que nos falten algunas cosas, Señor. Puede, Señor, que en esta hora nos falte trabajo. Puede, Señor, que en esta hora nos falte salud. Puede, Señor, que en esta hora, Señor, nos falte, Señor, un miembro de la familia, Señor, que haya, Señor, ya, Señor, estado dormido, Señor, en tu presencia. Pueden, Señor, que nos falten estas cosas. Pero te pedimos que llenen nuestro corazón de gozo, porque tenemos a Cristo. Y le pertenecemos a Cristo, y Él nos pertenece a nosotros. No solo por el tiempo acá, sino por la eternidad. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén, amén y amén.